Toda persona con principios de derecha claros, que no los tranza, votaría en contra el 17 de diciembre, dado el contenido del proyecto de nueva constitución, con independencia de análisis o estrategias políticas. Hoy día es domingo 29 de octubre de 2023, me llamo Vanessa Kaiser y en este audio que acompaño con el documento en cuestión que estoy leyendo, le voy a contar cuáles son mis 10 razones para votar en contra. Voto en contra porque no voy a cambiar las bases de nuestra institucionalidad que hoy hunden sus raíces en la cultura cristiana occidental. Por lo tanto, ponen énfasis en la subsidiariedad, la división de los poderes, la preeminencia de los derechos fundamentales de los individuos frente al Estado, la igualdad ante la ley. Yo no voy a cambiar todo eso por las bases marxistas del derecho garantista en que se funda el Estado social y democrático de derecho. El espíritu de este modelo, que, recordemos, estaba plasmado en el primer artículo del mamarracho rechazado, es el de lograr la igualdad material, es decir, socialismo puro y duro, a partir de la redistribución que se realiza por medio de derechos sociales garantizados, progresivos, de carácter universal, entendidos como derechos subjetivos, de carácter colectivo, prestacional con garantía jurisdiccional, artículo 26, 2 y 4. Si usted quiere un botón de muestra de cómo funciona este derecho garantista, vea lo bien que le ha hecho Chile la reforma procesal penal garantizándole al delincuente todo, o vea los fallos de los tribunales laborales, siempre, ¿no es cierto?, a favor del trabajador, y entonces los empresarios supuestamente son todos malos. Bueno, yo pienso que un principio de responsabilidad fiscal, que como lo entiende Marcel, lo entienda Boric o lo entienda Artés, es bastante distinto de cómo lo puede entender la gente seria y con conocimiento dentro del mundo de la derecha. Ese principio de responsabilidad fiscal no va a poder contener el avance del garantismo jurídico. Además, este garantismo jurídico deja en entredicho la posibilidad práctica de mantener la autonomía del Banco Central, porque va a tener que tener en consideración las políticas generales del gobierno. Segunda razón, voto en contra porque del derecho garantista expresado en su modelo llamado Estado Social y Democrático de Derecho, que solo existe en España desde 1978, de este modelo se sigue la imposibilidad de un recambio hacia gobiernos liberales, en el sentido clásico del término, que tengan por objeto disminuir el tamaño del Estado. Garantizar derechos de forma progresiva siempre implica aumentar el gasto, nunca disminuir. Dado que estoy segura que el problema de Chile es el tamaño del Estado, su captura e ineficiencia, o uno de los más graves, digamos, el aumento de su tamaño solo puede dañar al país. Como si fuera poco, el presidente puede avanzar sin apoyo parlamentario en la realización de estos derechos sociales. Bueno, ¿y quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a sostener todos estos derechos sociales? Le leo, artículo 37, 6. Los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo con su capacidad económica. ¿Qué tal? Todos estos derechos garantizados para que las élites políticas estén tranquilas, los va a pagar usted y yo de nuestro bolsillo. Voto, tercera razón, en contra, porque el peligro de erradicar la soberanía en el pueblo, artículo 2.1, no queda superado por haber agregado una coma y luego la palabra nación, ni en el articulado que sigue. La soberanía debe radicar en la nación, como lo dice el texto actual de 2005, que, como sigue en el articulado del proyecto de nueva constitución, es una e indivisible. Aquí se ve el esfuerzo republicano por arreglar este mamotreto que desciende del mamarracho. Pero en la medida que el artículo 2.1 se relaciona con el artículo 5.1, que establece que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, los asegura a nivel constitucional, y con el artículo 3.2, en que se afirma que las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible no solo con la Constitución, sino además con las disposiciones de los tratados internacionales en su comprensión y aplicación, que tienen mayor rango jurídico que nuestra Carta Magna. O sea, si usted mezcla esta interrelación de los articulados, lo que tiene en suma es un debilitamiento de nuestra soberanía. Por tanto, la soberanía de Chile está mejor resguardada en nuestra actual Constitución. 4. Estoy en contra porque no acepto la desigualdad ante la ley que se sigue de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto está en el artículo 5. Lo mismo sucede con la paridad de salida. Fíjese que la paridad de salida está establecida en la 32ª
ponga 32ª en la lupita, que establece que habrá esta paridad, bueno, solamente en las 2 elecciones siguientes, pero usted dígame a mí, ¿quién va a tener el coraje de quitar después esta paridad? Dice, el mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños en las elecciones de diputados y senadores cuando algún sexo, o sea, aquí estamos genitalizando la política, supere el 60% de los electos en respectivos actos. Genitalización de la política, politización de las genitales, eso es la ESI, mi estimado, hacia allá vamos. Yo no voy a aprobar esto. Tampoco estoy de acuerdo con el fin de la autonomía de los cuerpos intermedios. Usted me va a decir, pero ¿cómo si esto está asegurada? No. En la medida en que usted asegura la participación equilibrada en los distintos ámbitos de la vida nacional, de mujeres y de hombres, usted está interviniendo en los cuerpos intermedios y su autonomía. De ahí a la ideología de género como nueva norma del ordenamiento institucional, del comportamiento social. Ahora, esta ideología nos va a regir nuestro comportamiento social y de su entrada en todos los espacios de nuestra vida hay un pequeño paso. Quinto, voto en contra porque el artículo 3.2 establece que, comillas, las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Le digo, serán los jueces, en una gran mayoría, casados con el marxismo jurídico, quienes se harán cargo de interpretar los derechos colectivos conforme a los tratados internacionales y nosotros no tendremos nada que decir al respecto. Específicamente en lo que respecta a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos. El convenio 169, elevado a rango constitucional por este artículo 3.2, va a abrir la caja de Pandora y usted y yo sabemos a qué me refiero. Sexto, voto en contra porque con el aumento del tamaño del Estado no solo tendremos mayor captura y corrupción, sino porque esto también sucederá a nivel local, pues el proyecto de nueva Constitución establece que los gobiernos locales podrán contratar empréstitos. Será la ruina del país. 7. Estoy en contra porque no quiero que mi país quede a la orden de los organismos internacionales hoy en manos de la extrema izquierda que desmantelan el capitalismo y destruyen las posibilidades de desarrollo en diversas partes del mundo, asfixiando todo tipo de libertades bajo la excusa del desarrollo sustentable. Aquí le leo los artículos. Artículo 210. El Estado promoverá la educación ambiental de conformidad con la ley. Le pregunto, ¿qué pasó con la libertad de educar y de elegir educación de los padres? Artículo 11. Es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como la gestión de los residuos de conformidad con la ley. Le pregunto, ¿está Chile en posición de encarecer su energía cambiando la matriz energética por una verde? Artículo 213. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Le pregunto, ¿el Estado implementará? ¿Eso significa que simplemente aplicará las medidas mandatadas por los organismos internacionales? Artículo 37.2. Del mismo modo, todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzcan, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación conformidad de la ley. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite del Estado a la hora de respetar nuestras libertades cuando se trata del clima? 8. Estoy en contra porque todos nuestros derechos son materia de ley simple, artículo 5, letra R, es decir, los borran del mapa con una simple mayoría presente en la sala. 9. Estoy en contra porque los mecanismos de democracia participativa abrirán la puerta a una tremenda inestabilidad institucional y serán la cancha de la calle en manos de la extrema izquierda para correr el cerco, que es su ejercicio permanente. 10. Voto en contra porque este es un proceso ilegal e ilegítimo. Estoy citando el artículo 5, artículo 7, artículo 65 de la actual Constitución y artículo 142 del proceso. Y porque estoy segura de que la única forma de sacar adelante el país es con el imperio del derecho. Quien viola la ley, sea golpista, criminal, ciudadano, empresario o parlamentario, debe cumplir con la pena establecida. Apoyo mi Constitución de 2005 y pido que se aplique todo el rigor de la ley a quien se ubique fuera de la legalidad por ella establecida y que vuelvan los quórums para recuperar, los quórums originales, ¿no? Para recuperar la estabilidad institucional. Finalmente concluyo con 3 ideas clave. 1.
Este proceso ni se cierra ni se abre con una nueva constitución. El concepto de soberanía de la extrema izquierda tiene su origen en Carl Schmitt. La soberanía, según este filósofo cabecera de la nueva izquierda, la detenta quien es capaz de suspender el derecho. Así las cosas, apenas tengan la oportunidad, los miembros de la extrema izquierda abrirán otro proceso en la medida que Chile se los permita, es decir, que no se les aplique la ley. Su espíritu refundacional es casi un fetichismo religioso. La seducción de ser los parteros de la historia va más allá de toda racionalidad. Queda claro que si nos abren un tercer proceso habrá que pelearla. Eso no es llamar a un tercer proceso como gente fascista trató de endilgarme. Eso es realismo político, de quienes amamos nuestra patria, por supuesto. Los demás se quedarán en su casa dejando que la izquierda nos arrase. El único modo de que esto pare es que se haga un pacto por parte de los sectores democráticos y estén dispuestos a aplicar la ley y a defender nuestra institucionalidad. Para eso, ellos mismos tienen que dejar de violar su juramento y las leyes vigentes. Segundo argumento, Republicanos hizo un gran esfuerzo. Perder el plebiscito de salida puede tener un costo electoral en el corto plazo. En el largo plazo, sospecho que es mejor para el partido no aparecer como autores de un texto que, de aprobarse, la izquierda va a acusar como el origen de todos los males en los próximos 2 años de gobierno y su ineptitud. La clave para el Partido Republicano es recuperar las confianzas quebradas. En 2 años nadie se va a acordar de los resultados de diciembre. Eso no va a definir el voto de la gente. Último argumento. Sea cual sea el rumbo, sabemos que de aprobarse el texto, las bajadas jurídicas serán obra de jueces de izquierda, que el país solo va a profundizar su crisis de seguridad económica y social, mientras la casta política se va a entretener debatiendo leyes para implementar la nueva constitución, proceso que puede durar hasta 10 años. Ello mientras la extrema izquierda prepara el escenario para su asamblea constituyente. La torta a repartir se achica porque somos cada vez más pobres y por tanto la avidez del poder y de la captura aumenta. Es decir, que una nueva constitución decir que una nueva constitución traerá estabilidad al país es tan irresponsable como prometerle a la gente que solucionará sus problemas. Soy Vanessa Kaiser, espero haberles aportado en estos tiempos difíciles que también tengo la esperanza podamos superar para volver a unirnos por amor a la patria, a nuestra república, a nuestra democracia, a nuestra libertad. Que tengan buena tarde.